Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos a través de este canal que propicia de manera muy oportuna la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colima. Tengo el enorme privilegio de contar con la amistad del profesor doctor Enoc Morán Torres, director de la Facultad de Derecho, quien de manera muy generosa tuvo a bien considerar mi participación en este ciclo de conferencias. Le aprecio mucho ese gesto, esa consideración que me permite tener, en todo caso, un espacio para hacer comentarios, probablemente reflexiones en voz alta en torno a todo este acontecimiento por el cual estamos viviendo, experimentando en todo el mundo. Por supuesto, doctor Enoc Morán Torres, muchas gracias por su gentil invitación y también me gustaría agradecer de manera muy cumplida a la maestra Alejandra Valladares, al maestro Julio César Llerenas y a Juan Manuel Salazar, quienes forman parte del equipo del maestro Enoc Torres, por ese apoyo técnico que nos brindan para quienes estamos incursionando en estos aspectos de tecnología. Esta ocasión también es muy importante comentar que estas conferencias se dan en el marco de los 80 años de fundación de la Universidad Autónoma de Colima, una universidad a la que le tengo personalmente mucho aprecio. Desde hace algunos años que podía participar en las actividades académicas del doctorado y también en la revista que edita la facultad, y con muchas y muchos profesores, profesoras, colegas, amigos de esa entrañable institución. Así que a todas y todos les agradezco muchísimo esta oportunidad. Bien, he titulado la charla COVID-19 y ciencias penales y ciencia penal, los retos emergentes. Desde luego que no estoy totalmente seguro que no voy a ofrecer muchas respuestas a los grandes problemas que se están planteando, porque es difícil, evidentemente, articular ante esta andanada de problemas que han derivado de la pandemia a nivel internacional y que sería muy arriesgado ofrecer, en todo caso, alternativas de solución. Si acaso, lo que hemos hecho muchos profesores y muchas profesoras es tratar de ordenar ese caos, poner en cierta organización temática los problemas que ha venido planteando. No son problemas menores, son problemas que incluso van a tener una repercusión más allá del momento presente que estamos experimentando. Lógicamente, desde la ciencia penal habrá muchas explicaciones, habrá impactos muy particulares que estarán atendiendo en todas las demás materias, como podría ser la constitucional propiamente, que este ha sido uno de los grandes temas que ha mantenido ocupado a los juristas del continente, de todo el mundo, respecto de los mecanismos, de las rutas que habría que seguir para enfrentar una situación de esta naturaleza, sobre todo de cara a garantizar los derechos humanos, el derecho a la salud, básicamente, de todas y todas las personas que estamos implicadas en esto. Se trata, evidentemente, de una epidemia global, de una contingencia de salud global, que desde el derecho, y esto puedo adelantarlo desde ahora, es parte de mi convicción, está reclamando una respuesta global. Y aquí vamos a encontrar algunos de los aspectos problemáticos en nuestro país. Problema global, instrumentos globales jurídicos que tienen que disponerse, tienen que configurarse para dar respuesta atingente, oportuna, precisa, incluso visionaria en relación con la situación de esta naturaleza. Esto, desde luego, nos lleva directamente a establecer una relación entre derecho y política, y el derecho y la política no parece que, por lo menos en nuestro país, en este momento estén atravesando por el mejor de los momentos. Hay quienes confiamos en la ley, hay quienes confían en la justicia, como si esto pudiese desprenderse claramente o separarse. Llegamos a la justicia a través del derecho. Pero derecho y política están absolutamente implicados
Y esto reclama, evidentemente, una suerte de concentración, de encuentro de intereses, ya no solo partidistas, sino volcados en el ejercicio de la función pública de cara al servicio que la ciudadanía reclama. Para el caso mexicano pudimos observar que la ciudadanía reaccionó de manera muy inteligente, creo yo, antes que las propias autoridades gubernamentales dieran las instrucciones claras, precisas, puntuales que deberían de atenderse en una contingencia de esta naturaleza. Si eso da una pista de la reacción de nuestra sociedad al respecto. De cualquier manera, un poco más adelante quisiera retomar el tema de la ciudadanía. El gobierno, por otro lado, el derecho, por otro lado. Yo creo también que es necesario, como punto de partida, establecer que el derecho de un Estado constitucional, social, democrático y de derecho no puede articularse en función de una relación amigo-enemigo, sino que requiere una perspectiva integradora en donde todos, todas, todos los sectores sociales, todas las áreas implicadas en esto, todos los niveles socioeconómicos participen en la medida de sus capacidades, de sus talentos, para enfrentar convenientemente esto. Pero si desde la política se articula esta idea de amigo-enemigo, probablemente no vamos a llegar a buen puerto. Y también, como otro elemento fundamental, creo que sería muy importante darnos cuenta que en algunos aspectos la estructura federalista que tiene nuestro país está quedando, yo creo que superada, ¿no? Este modelo federalista creo que debe transitar hacia un modelo de organización social que supere la diatriba política y donde impere efectivamente una adecuada coordinación entre los estados. Esto va a ser muy importante para algo que pienso comentar posteriormente. También asumo que vamos a estar inmersos en una suerte de antes, durante y después de la pandemia. El antes, desde luego que es conocido por todas y todos, estaba caracterizado por una gran desigualdad social, eso hay que reconocerlo, por niveles también de desconfianza social, ¿no? Alimentados también por ciertas perspectivas políticas que no han contribuido necesariamente a consolidar una visión de nación coaligada, unida, fortalecida para enfrentar los retos que tenemos. Eso era el antes, así estaba experimentando nuestro país. Con un nivel también de reacción frente a la autoridad. Digamos que en este país estamos, como en muchos otros, no es privativo de nuestro país, esta reacción, esta idiosincrasia que reacciona frente a señalamientos de la autoridad. Cuando la autoridad dice una cosa, las personas, el pueblo, reacciona asumiendo que seguramente es totalmente lo contrario, con lo cual esta idea de desconfianza de la autoridad me parece que es importante mantener. ¿Qué está sucediendo durante? Bueno, ya lo hemos visto, una serie de mensajes de la autoridad que no parecen convencer, en algunas ocasiones son de un estilo, de un tipo, con un mensaje particular, posteriormente vendrán de otro tipo, alguna corrección, algún ajuste, contradicciones entre las autoridades, lo que hasta cierto punto puede ser comprensible, en tanto nos estamos enfrentando a una situación compleja, inusitada, inédita, por lo menos en las épocas recientes de nuestro país. Esto será durante, digamos, ya estamos experimentando un incremento de personas enfermas, los números indican que hay una progresión importante, pero también, y por desgracia, personas que han fallecido. Aquí casi que les invitaría a todos que por lo menos reflexionáramos sinceramente por las personas que han fallecido, lo hiciéramos en esta idea de solidaridad humana, de vínculos humanos. ¿Qué viene después? Y aquí empieza otra perspectiva dramática, otra problemática complejísima. Después viene
una crisis económica gravísima, una situación compleja en términos de seguridad, lo dicen los analistas. Basta leer a los analistas más connotados de nuestro país, a los críticos sempiternos, pero también a quienes desde la academia han formulado esta perspectiva, y parece que sí, lo que viene no es precisamente algo muy fácil de enfrentar, ¿no? Será muy complejo, pero para lo cual es necesario efectivamente ir coaligando, ir imaginando alternativas específicas. Decía hace un momento que esta situación, esta pandemia, no la teníamos presente, es algo inédito en el alcance que ha tenido y en la complejidad que está representando para nosotros, pero ya habíamos tenido experiencias probablemente no globales, aunque en algunos casos sí producían efectos globales, como pudo haber sido el hecho del ataque terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos, en Nueva York, y que a partir de ahí incluso se llegó a decir que ese ataque terrorista, esa circunstancia tan lamentable, tan fuerte, tan dolorosa para este país, pues se convirtió en una nueva fuente de derecho, porque a partir de ahí empezaron a surgir disposiciones internacionales y por alcance, digamos, por influencia, también modificaciones al interior de los países. Otro pudo haber sido el huracán Katrina en el 2005, es un desastre natural que dejó una devastación impresionante, con afectaciones de carácter económico, social, todavía sigue habiendo personas con afectaciones en su patrimonio, por ejemplo, ¿no? Muchas muertes también. Otro desastre natural fue la gripe H1N1, que si muchos recordarán, pues obligó a que no usáramos corbata, entre otras cosas, que cambiaran muchos de nuestros hábitos de relación, aunque no fue necesariamente tan devastadora como está resultando este COVID-19. No se tiene hasta el momento alternativas médicas, mejor dicho, de curación. Se sabe muy bien que esta enfermedad aún no cuenta con un elemento químico, médico, que pueda permitir salvar a las personas, ponerlas, digamos, en trance de superar convenientemente la enfermedad. Hay tratamientos alternativos, escucho y leo cotidianamente de que se descartan algunos, ¿no? Se utiliza un medicamento, después se desplaza por otro, se proscribe, en fin. Esto me recuerda también una problemática particular como la que sucedió cuando se presentó esta enfermedad del VIH-Sida, una enfermedad para la cual no había curación y que planteó para el derecho penal una serie de problemas también muy complejos, porque si estarán de acuerdo, una enfermedad de esa naturaleza, imaginen que en un caso en donde la persona que padece esta enfermedad no se lo comunica con quien sostiene relaciones sexuales, lo infecta, ¿no? Y con eso claramente lo que estaría transmitiéndole sería la posibilidad, probablemente no inmediata, de perder la vida, porque este virus, por lo visto, podría durar en el cuerpo de la persona durante algunos años y después manifestarse en términos fatales. Con lo cual, para el derecho penal esto plantea un problema en relación de cómo imputar ese resultado muerte, por lo visto perfectamente posible, ¿no? Si no teníamos hasta el momento en que había sido atacada la persona, ¿qué podríamos hacer? Bien, fíjese, entonces estamos ya frente a una situación verdaderamente compleja que está planteando para el derecho en general, no solo para el derecho penal, no solo para la ciencia penal, problemáticas muy, muy particulares. De hecho, entonces, pues revisando la literatura al respecto, una revisión, ya dije, no tan profunda como uno quisiera, estamos reaccionando realmente a toda esta situación, sí es posible identificar que otro tipo de acontecimientos internacionales han modificado o han incidido de manera muy profunda en la dogmática penal. Y estoy pensando, por ejemplo, qué sucedió cuando se explosionó esta
el uso de los automóviles, ¿no? Porque inmediatamente cambiamos de la perspectiva de los delitos exclusivamente dolosos a delitos que podían ser cometidos por imprudencia, por descuido, ¿no? Pero también esto pasó con la industria médica. El despliegue del desarrollo médico, pues también trajo problemáticas particulares para para la ciencia penal. Y lo mismo va a pasar con la denominada industria 4.0, esta industria de tecnología articulada, ¿no? Esta mecanización electrónica de procesos que seguramente va a tener algún tipo de impacto. ¿Qué hacer frente a eso? Digamos, estoy dejando de alguna manera planteados la complejidad a la que nos estamos enfrentando. Fíjense, por lo demás, para el caso de nuestro país, 32 estados, 2.465 municipios que tienen problemáticas muy particulares, que tienen un código penal específico para cada uno de ellos, que plantea para los casos de los municipios problemáticas de tipo presupuestal, también de la capacidad que tienen instalada para esto, un orden jurídico que choca en muchas ocasiones, particularmente en el caso de lo penal, pues nos va a plantear un reclamo o establece un reclamo que tenemos que atender de algún modo. Leí hace algún tiempo un texto del profesor Klaus Roxin, que participaba en un seminario con otros colegas suyos alemanes en torno al futuro de la ciencia penal, ¿no? Que debería enfrentar la ciencia penal ante el nuevo milenio, esas preguntas que se suelen hacer cuando llegan momentos de ruptura como este. Y entonces, en la ponencia del profesor Roxin, se establecieron, a mi modo de ver, 6 puntos que nos sitúan ahora, digamos, nos plantean para el momento actual un marco conceptual sobre el cual podríamos ir indagando las probables soluciones. ¿Qué decía el profesor Roxin en aquella ocasión? Decía, miren, la ciencia del derecho penal frente a las tareas del futuro, claro, estaba hablando cuando estamos a punto de entrar al año 2000, decía él, son las siguientes. La ciencia penal seguirá trabajando en la sistematización, en la interpretación y en el desarrollo de la dogmática jurídico-penal, incluyendo al derecho procesal penal y las disciplinas sectoriales de la ciencia. Es decir, seguiremos haciendo de alguna manera este trabajo hermenéutico de interpretación de las normas, de desglose del contenido legal para aplicarlo a los casos concretos, este desarrollo de la dogmática penal que es tan apasionante y tan complejo al mismo tiempo, ¿no? Lo mismo impactará en el ámbito del derecho procesal, que en México, ahora con la implantación del sistema acusatorio, pues está teniendo un despliegue importante, ¿cierto? Pero también, dice él, seguiremos trabajando en la sistematización, interpretación y desarrollo de las ciencias que son sectoriales o periféricas, por decirlo de algún modo, de la ciencia penal, ¿no? Está pensando en la criminología, básicamente. Primer planteamiento del profesor Roxin en relación con esta perspectiva de futuro. Dice también Roxin que seguiremos, los penalistas, ocupados examinando las concepciones tradicionales, las clásicas categorías jurídico-penales, pero nos vamos a dedicar a revisar, decía Roxin, proponía Roxin en su momento, a revisar los nuevos problemas que no han sido resueltos y que nos plantea la ciencia del derecho penal, fíjense qué interesante, el desarrollo social, científico y técnico. Desarrollo social, científico y técnico. Bueno, cuando leí esta parte de lo científico, lo asocié para una extraña teoría del complot, ¿verdad? Y además lo escuché en la prensa, en algunas noticias periodísticas, de que probablemente este virus, el coronavirus, había sido el resultado de un trabajo de laboratorio. He hablado con algunos colegas
de las disciplinas biológicas y me dicen que es imposible generarle un laboratorio. Bueno, pero no pude evitar pensar que el desarrollo social, científico y técnico van a traer para el derecho penal nuevas problemáticas, tal como sucedió cuando los automóviles, tal como sucedió con el desarrollo de la medicina, ¿no? Tal como sucedió también con el desarrollo de la industria de la construcción, también porque esto planteó problemas en relación con la adjudicación de responsabilidades, por ejemplo, a ingenieros que no hubiesen hecho los cálculos adecuados por corrupción, por ejemplo, y que eso trajera por consecuencia que un edificio se derrumbara, un puente se cayera. Digamos, también trajo ese tipo de problemas. Dice Roxin, como tercer planteamiento que nos proponía para observar lo que vendría en el futuro, intensificar el trabajo de un derecho penal nacional sobre premisas supranacionales. Qué interesante, porque lo que está sucediendo, yo, esa es parte de la teoría que estoy tratando de esbozar ahora que me enfrento a este tema, es que el derecho penal interno, como acabamos de comprobar, no estaba preparado por una contingencia de alcance internacional, es decir, nuestros mecanismos de vinculación con otras naciones, aunque están establecidos en pactos de 1966, por ejemplo, los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, no están, por lo menos, traducidos en mecanismos de operación inmediata que permitan una reacción inmediata. Entonces dice Roxin, intensificar el trabajo, fíjense qué interesante, de un derecho penal nacional, no descuidemos el derecho interno, ¿no? Pero sobre premisas supranacionales. De hecho, ya tenemos avances en esto, porque revisen los códigos, el de Colima, el de Nayarit, el de Jalisco, el de Chihuahua, de Guanajuato, el que ustedes quieran. Hay una oferta muy amplia de códigos penales en nuestro país. Y van a poder verificar que ya muchos tipos penales han llegado desde la ruta de los derechos humanos. Estoy pensando en la tortura, en la desaparición forzada de personas, por ejemplo, la trata de personas, son tipos penales que han llegado por influencia de los instrumentos internacionales que nuestro país ha suscrito. De manera que esto que plantea Roxin, pues tiene mucho sentido en la visión de que aspiramos a una especie de un derecho penal global, por lo menos en su espíritu filosófico, en su consideración principialista, digamos. El cuarto punto, decía Roxin, es revisar la incidencia del derecho penal en el ámbito jurisprudencial y legislativo. Ahí tenemos otro reto. Está por hacerse, digamos, un trabajo de investigación, de análisis, de cómo la jurisprudencia dictada en nuestro país va progresando paralelamente a los avances que tiene la ciencia, por lo menos desde el punto de vista teórico, ¿no? Cosa muy complicada por algo que quería decir un poco más adelante, que tiene que ver con esta multiplicidad de códigos penales que plantea para el intérprete, en este caso en la Corte, una complejidad muy particular, porque podrá tomar decisiones respecto de un caso concreto que obedece a la legislación de un Estado en particular y eso luego se convierte en una perspectiva nacional que probablemente no encaje del todo. Por eso decía, revisar la incidencia en el ámbito jurisprudencial y esta otra que a mí me encanta y me parece apasionante, cómo impacta en el ámbito legislativo, cómo trabaja el legislador, cómo procesa el legislador las necesidades penales, ¿cierto? Si lo hace buscando resolver el problema o simplemente simulando que resuelve el problema. Es decir, acudiendo a la fórmula del populismo penal, del populismo punitivo, haciendo como que hacen, pretendiendo dar respuesta a un problema grave o acuciante para la sociedad, sin que aquello luego tenga cierto sentido, cierta congruencia con los principios más sólidos, claves, determinantes de la ciencia penal contemporánea. Eso me parece importante. Después decía Roxin, quinto punto, dice, ocuparse del derecho positivo, pero también, ojo, impulsar una política criminal científica. Qué interesante, porque la política criminal que en muchas ocasiones impulsan nuestros gobiernos no es una política criminal científica, sino es una política que surge, una política criminal, una política pública en materia de criminalidad que surge de la improvisación, de la buena actitud, del mesianismo político. Y eso no
puede ser correcto. El legislador tiene que ser muy cuidadoso a la hora de elaborar las normas, ¿cierto? Y con esto debe contribuir también al diseño de una política criminal de base científica. Pienso, y lo he dicho en otras ocasiones, que los legisladores mexicanos deben realizar su trabajo siguiendo una ruta similar a la que tienen los médicos, ¿no? Los médicos hablan, por ejemplo, de ejercer la medicina basada en evidencias, dicen ellos, ¿no? ¿Qué tanto ha funcionado este medicamento, este tratamiento, esta técnica, etcétera? ¿Qué porcentajes de éxito tiene? Pues en función de eso, seguir esa ruta. Pues así deberían de seguir el trabajo de nuestros legisladores, una legislación basada en evidencias. Esto lo aporta la criminología, de la cual voy a hablar un momentito más adelante. Y finalmente, decía el profesor Roxin en su artículo, dice, la ciencia penal tiene la obligación de aportar las bases científicas para un derecho penal supranacional. Es decir, tenemos que contribuir al desarrollo de un derecho penal que se ordene en función de los intereses, mejor dicho, de los principios estructurales de la axiología universal más importante, que es la que reconoce la dignidad de las personas. Yo encontré en este planteamiento del profesor Roxin una orientación valiosísima, 6 puntos que me situaron, por lo menos creo que logré alcanzar ese nivel de comprensión, en una lógica de observar una problemática como la que tenemos enfrente. En este sentido, también me gustaría comentarles que en función de mi concepción personal de la ciencia penal, en la forma en que me he configurado como profesor, como académico, no puedo entender el derecho penal al margen de los vínculos que tiene con otra disciplina como es la criminología y el impacto que ambas tienen en el diseño de la política criminal. Parto, en este sentido, del pensamiento originario del profesor von List, quien con esa visión que tuvo, un jurista del siglo XIX, un hombre culto, provenía de una familia en donde la música, el arte, la política, la ciencia del derecho, digamos, era la literatura, etcétera, eran un elemento clave en su construcción. Es más, cuentan que el profesor von List era muy divertido, que bromeaba mucho, que tenía un nivel de sarcasmo impresionante, con lo cual me sigue cayendo todavía mejor, ¿no? Bueno, von List planteaba esta idea de una ciencia penal totalizadora, no totalitaria, totalizadora, en la cual la dogmática penal, la norma, jugara un papel fundamental, pero también una disciplina incipiente en aquel tiempo, que era la criminología. Hay datos que cuentan de la relación entre von List y Lombroso, por lo menos epistolarmente, y seguramente habrán leído uno o del otro sus trabajos. Von List afortunadamente no se quedó con la tesis de Lombroso, que además tampoco duró mucho tiempo vigente, ¿no? Pero sí captó el profesor von List la importancia de reflexionar sobre el fenómeno criminal directamente, el dato empírico, lo que sí logró Lombroso, digamos, que a veces no le hacemos tanto honor a la aportación de César Lombroso, que fue claramente el ubicar al individuo como el elemento del cual habría que surgir la investigación. Y von List, que después fue político y participó en la política de su país, pues también encontró como algo importante el desarrollo de la política criminal. Pero yo veo 3 momentos importantes. Un penalista, un jurista penalista, tiene que cultivar, en mi opinión, de manera equilibrada, la dogmática, el conocimiento de su código, de sus leyes, en particular la herramienta para interpretarlo, para aplicarlo a los casos concretos, impulsar también, por supuesto, su desarrollo, cosa que me parece muy importante. Pero un penalista no puede ignorar la realidad, y esa realidad la estudia la criminología. El dato empírico nos lo aportan los y las criminólogos que analizan, que cuestionan, que van directamente al mundo de la realidad para buscarle interpretación, analizarla, cuestionarla, organizar las perspectivas con las cuales debe intervenirse en relación con ese problema. Y luego está la política criminal, que es, en mi opinión, una actividad científica, técnica, que no puede estar en manos exclusivamente de los políticos que no consideren
la evidencia empírica y que no consideren el impacto que se tiene modificar o incidir en las leyes penales sin tener en cuenta que aquello es un todo orgánico. Esta perspectiva tridimensional de dogmática, criminología y política criminal la complemento ahora con la impronta de los derechos humanos. Digamos, si los derechos humanos tienen un sentido práctico en el ámbito de lo penal, es justamente para dotar a las medidas penales de la racionalidad necesaria para cumplir debidamente el cometido que tiene. No podemos utilizar el derecho penal para todo porque no funciona para todo, ¿no? El derecho penal tiene un campo acotado de funcionamiento, de servicio eficaz, ¿no? Y la criminología tiene otro espacio que puede contribuir convenientemente a organizar esas normas penales a partir de la información que le dé a la política criminal. La criminología, me parece, puedo adelantarlo ahora, la criminología es una disciplina que se aplica y se aplica a través de la política criminal, de manera que una política criminal sin sustento criminológico pues está destinada claramente a fracasar. No sé si lo dejé claro. Observo la ciencia penal desde un punto de vista dogmático, de un punto de vista criminológico y desde un punto de vista de política criminal, con el complemento, con la visión, con el recubrimiento fundamental que nos proporcionan los derechos humanos. Ahora, si nos concretamos exclusivamente al ámbito de la dogmática, pues ya sabemos que en el Código Penal, en los códigos penales de nuestros países, de nuestros estados particularmente, se han establecido una serie de disposiciones que ahora cobraron cierto sentido. Y no voy a profundizar mucho, simplemente quería como ir situando los grandes tópicos de su impacto en las ciencias penales. Ya hablamos de la pandemia, de su preocupación, no me metí en detalles técnicos, yo no soy experto en eso y tampoco quisiera aportar información inconveniente o inadecuada respecto de la gravedad de esta información. Sabemos que es muy grave, efectivamente, que no tiene cura, eso creo que todo el mundo lo sabe. ¿Cómo ha impactado en el derecho penal? Pues claramente nos dimos cuenta de inmediato que el problema del contagio podría ser un factor determinante para el ejercicio del derecho penal. Todos nuestros códigos penales tienen un artículo, tienen un tipo penal relacionado con el peligro de contagio. Delitos de peligro abstracto, ¿cierto? Que exigen una suerte de dolo, ¿no? Y que están establecidos en la lógica de si alguien sabe que está enfermo y sabiendo que está enfermo inocula o enferma o transmite a otro la enfermedad, pues evidentemente estaría incumpliendo un deber y eso tendría que dar por consecuencia un castigo determinado. Son delitos que se persiguen de querella, son delitos que exigen claramente que la persona que padece la enfermedad lo sepa y que dolosamente haga o incida de alguna manera en esto. Pero el problema para el derecho penal es que, ¿qué pasa cuando esta persona no sabe que está enfermo? Que hay muchos en nuestro país y en el resto del mundo que son asintomáticos, están enfermos, pero no lo saben, no presentan signos, ¿cierto? Y que podrían incluso actuar bajo un esquema de error, ¿no? No sabía yo que estaba en condición de transmitir la enfermedad. Si plantean, el caso de Colima está establecido en el artículo 212 de su Código Penal, lo vi hace un momento, reclama la querella necesaria, pero fíjense que estos delitos estaban originalmente configurados para enfermedades del siglo XIX, ¿no? La sífilis, la gonorrea, que ahora tienen cura, ¿no? Pero que no se están haciendo cargo de las consecuencias, en este caso, o que no alcanzan a tener este alcance que tiene una enfermedad como la que estamos viviendo, la que nos está amenazando ahora, ¿no? El SARS-CoV-2, ¿no? Una enfermedad considerada también por el gobierno ya de la República a través de la Secretaría de Salud como una enfermedad grave, contagiosa. Bueno, el derecho penal tendrá entonces que revisar de qué forma va a intervenir en casos similares, porque la mala noticia que nos dan los científicos, los microbiólogos, los expertos en este tipo de cuestiones, es que ese virus estará con nosotros permanentemente, ¿no? Si somos buenos lectores, nos habremos dado cuenta de que este virus ha mutado ya, por lo menos hasta donde leí hace unos días, como 14 veces. Es decir, el virus originario no es el virus que estamos
planteando hasta ahora, ¿no? Es nuevo. Las vacunas todavía, la vacuna todavía no ha surgido de manera que pueda enfrentarlo en condiciones de no propiciar los decesos. Bueno, esto va a plantear evidentemente una reacción, un desarrollo del derecho penal que permita estar preparado para situaciones de esta naturaleza en el futuro, ¿no? El problema nuestro es que tenemos un código penal por cada estado de la República. Y si revisan los tipos penales en relación con este caso en particular, los delitos de peligro de contagio, pues tienen las penas más o menos similares, una redacción más o menos similar, pero no son lo mismo, ¿no? Y una cosa es el Código Penal, otra cosa es la reacción del esquema de salud estatal, ¿no? Vinculado con la federación y conectado con los municipios que reaccionen y que informen a la ciudadanía, que contribuyan a que la ciudadanía también participe de la autoprotección, ¿no? O como dirían otros juristas, o que no participe en la autopuesta en peligro, ¿no? Nos están diciendo, la mejor manera de prevenir este mal, esta enfermedad, es quedándose en casa. Eso trae un problema que vamos a ver ahora desde la criminología. Quédate en casa. La gente no puede quedarse en casa por muchas razones, ¿no? En España se experimentó algo verdaderamente, y en Italia ahora recientemente, que les dieron oportunidad de salir unos días y la gente atiborró los balnearios, ¿no? Ahora está asociándose este nuevo rebrote en Italia con los días que se fueron de vacaciones. Y en el caso de México, ayer fue el día que más personas fallecieron, 501, y lo están asociando con el 10 de mayo, es decir, cuando las personas no resistieron la cuestión de quedarse en su casa y salieron a visitar, como es tradición en México, a su mamá, y muy probablemente eso puede estar vinculado con esta explosión. Es una mera conjetura. Bueno, este derecho, esta problemática traerá para el derecho, mejor dicho, la necesidad de que nos planteemos si no es por esta y por otras muchas razones que ahora ya no nos va a dar mucho tiempo comentar, conveniente contar con un código penal nacional que le ponga cara a este tipo de problemas, que permita establecer una política criminal integral para todo el país, que permita a las autoridades establecer también líneas firmes de acción en relación con esto, ¿no? Y que todos, médicos, personal policíaco, escuelas, etcétera, tengan claridad respecto de las medidas que se deben tomar. El derecho penal va a tener que transitar hacia esa problemática. Y lo mismo va a pasar para el caso de los médicos, las responsivas médicas. A mí me preguntaban, me dice, ¿qué va a pasar con los médicos que tienen obligaciones penales de no abandonar a un paciente cuando han decidido, cuando han aceptado responder por su salud o atenderlo en su salud, ¿no? Y después abandonarlo? Eso podría plantear una suerte de responsabilidad penal con consecuencias sancionatorias para los propios médicos. Pero ¿qué pasa cuando el médico, la doctora, el doctor, no tienen los implementos médicos necesarios para hacer su tarea? Diría alguien, nadie está obligado a lo imposible. No podemos exigirles a los médicos que realicen una tarea heroica. El derecho penal no obliga a eso. El derecho penal exige actitudes, cierto tipo de comportamientos, pero nunca nos va a exigir un comportamiento heroico. Ahí está la institución de la legítima defensa precisamente respondiendo a esa realidad inocultable, en el sentido de que una persona puede soportar, pero no todas, y que ante una agresión ilegítima, inminente, que plantee un cierto peligro para la persona, pues tengas que reaccionar. Voy a dejar hasta aquí el asunto del derecho penal, simplemente planteado. Entiendo, espero haber dejado claro que tendrá que haber transformaciones importantes en las propias normas penales, y dejé planteado la idea de si podríamos brincar directamente hacia una legislación uniforme en materia penal. El otro aspecto de la ciencia penal, la criminología, tal como lo dije en el esquema que proponía al principio, es la criminología. La criminología tiene un potencial impresionante de contribuir a entender este tipo de situaciones. Tiene un potencial impresionante también para contribuir al desarrollo de una ciudadanía
inteligente en cuanto hace a la prevención, ¿no? Una ciudadanía que sabe protegerse, que sabe actuar en situaciones de riesgo, que sabe organizar las formas en las que debe de comportarse ante situaciones de riesgo, de peligro, ¿no? Y que lamentablemente no está haciendo la criminología, digamos, o no está teniendo el impacto que quisiéramos. El desarrollo a nivel nacional de las escuelas de criminología me parece que va a ser un factor importante. Pero para la criminología, por ejemplo, esta situación de quedarse en casa, a mí me sugirió dos aspectos problemáticos. Uno, bueno, de ahí se derivarían muchos otros. El caso de las personas sin hogar, ¿no? ¿A dónde van? ¿Quién les va a atender? ¿Qué espacio tienen habilitado para considerarlo su casa, su hogar? La calle. Hay muchos niños en situación de calle, muchas personas en situación de calle que no pudieron reaccionar, digamos, aunque quisieran, aunque pudiesen tener la información, la pudieran haber procesado, protegerse. Ese es un problema grave, delicadísimo, que me parece que se está reaccionando de algún modo, conocido de algunas reacciones de algunos gobiernos, preocupándose por este tipo de, este sector de la población, ¿no? Una problemática que vincula directamente al derecho penal con la aporofobia, este odio a los pobres también. Nos olvidamos de ellos, pero nos olvidamos también de los que estaban en los psiquiátricos y de los que estaban en la prisión. Muy tarde empezamos a recordar que había personas en prisión que estaban potencialmente en riesgo de contagiarse y con eso generar una suerte de contagio de rebaño y que aquello pudiese no tener necesariamente los mejores resultados, ¿no? Las consecuencias menos graves. Pero otro problema en relación con el tema del hogar es cómo están construidas las casas de interés social en México. Son casas que no obedecen a la realidad de las familias mexicanas, donde están configuradas en términos tradicionales, si se quiere, las familias han mutado, tienen otras caracterizaciones, pero digamos, suponiendo que fuera así, mamá, papá, 3 hijos, una tía, la abuelita, digamos, ha crecido la familia y las casas son pequeñas, los espacios no permiten, digamos, algo que es parte de un derecho también, el ausentarse, el separarse, el tener, digamos, espacios para el aislamiento individual, ¿no? Digamos, pensemos en eso también. ¿Qué impacto tiene una situación de esta naturaleza frente a la voracidad de los constructores, de los desarrolladores de fraccionamientos, ¿no? Casas más pequeñas, cada vez más caras, en fin. Problema a reflexionar. Pero lo otro es que las casas, los hogares, también se convirtieron en los infiernos para muchas personas, ¿no? Hay abuso contra los ancianos, físico, económico también. Hay abuso sexual contra niños, contra mujeres. Hay violencia doméstica. Los datos empíricos, no me voy a detener en eso, han crecido enormemente señalando esta situación. Creo que también para la criminología va a ser fundamental darse cuenta que requiere partir de un paradigma que Naciones Unidas impulsó hace ya algunos años, conocido como seguridad humana, que a mí me parece muy convincente. Lo he dicho en otras ocasiones porque la seguridad humana, aplicada al ámbito de la justicia, tiene sentido al observarlo de una manera horizontal y no vertical como lo hemos visto tradicionalmente. Pero esto va a obligar en el después de la pandemia a establecer efectivamente modelos de desarrollo que consideren equilibradamente lo que tenga que ver con salud, lo que tenga que ver con educación, con seguridad alimentaria, con seguridad comunitaria, con seguridad pública, con seguridad política. Digamos, si no hay una perspectiva de esta naturaleza, quien desarrolla actividades de criminología va a estar haciendo constantemente señalamientos de las deficiencias en las que incurre el Estado. Por eso creo que aquí tenemos un problema importante. La criminología, por otro lado, también ha puesto en evidencia la desigualdad social. Muchas de las teorías, desde sus orígenes, habían planteado este problema. ¿Qué tanto los desequilibrios en la distribución de la riqueza, particularmente las teorías de corte marxista, por ejemplo, las teorías funcionalistas también hicieron notar efectivamente esta problemática. Las teorías de la criminología crítica plantearon fuertes señalamientos en relación con el estado de cosas económicas. La criminología lo va a hacer notar
nuevamente, y desde ahí puede aportar. Pero, ese es el impacto, digamos, que la criminología está observando. Pero, ¿qué puede aportar? Yo creo que el trabajo de las y los criminólogos va a ser muy útil en la configuración de ciudadanía. Educación para la seguridad. Educación pública, social, amplia, para todos los sectores en relación con, con esta problemática. No con esta en particular de la pandemia, sino con cualquier otra en la que se vean implicados la seguridad, la tranquilidad, la paz y la convivencia armónica de la ciudadanía. Estoy dejando muchas cosas rápido, creo que el tiempo está transcurriendo ya casi a punto de que cerremos un poco para abrir las preguntas. Queda el tema de la cibercriminalidad, que está de moda. Muchos de ustedes, yo mismo lamentablemente tuve incidente, no lo lograron, pero estuvieron a punto de convencerme de que tenía que pagar a una tarjeta de crédito algo que alguien estaba comprando en Singapur. No conozco Singapur. Estaba siendo yo víctima de un ciberfraude de esta naturaleza, ¿no? Los problemas que tengan que ver con las empresas. ¿Cómo van a reaccionar las empresas en relación con esto? ¿Qué medidas de seguridad deberán tomar también para evitar contagios al interior? En fin, hay una agenda muy completa que deberán abordar los criminólogos, las criminólogas, y que de ellos esperaríamos efectivamente perspectivas de interés. Y llego al penúltimo punto, que voy a decir muy rápidamente. Hablé de dogmática, dejé enunciado, estoy consciente de ello, los grandes problemas que puede enfrentar el derecho penal, la necesidad de reflexionar si conviene o no tener una legislación nacional que permita homologar reacciones frente a este tipo de problemas. Hablé de la criminología como esta disciplina que puede estudiar in situ las problemáticas y que directamente va a extraer de ellas conocimiento para luego procesarlo y entonces ofrecer alternativas. Sería muy importante. Y adelanté el hecho de que la política criminal tendría que ser una política criminal basada en evidencias. Se la adjudiqué a los legisladores, se la reclamo a los políticos también. ¿Qué debe ser una política criminal? Pues abrevar del conocimiento de la criminología, que en este caso va a ser o va a cumplir una función de puente, digamos. La investigación que realice la criminología le va a permitir a quien diseñe la política criminal decidir si lo que conviene es tipificar una conducta, sancionarla y con qué tipo de sanciones, o bien instrumentar programas asistenciales de otra naturaleza, no necesariamente jurídica y no necesariamente penal. La dogmática penal tendrá que abrevar también de la información criminológica, porque una norma jurídica hecha de espaldas a la realidad es una norma inútil, es una norma inconveniente, es una norma probablemente barnizada de autoritarismo, y eso no nos conviene tampoco. Por eso, el mejor derecho penal está sustentado en la información criminológica. La política criminal con mejores potenciales de resultado está sustentada justamente en la criminología. Finalmente, sé que el tema es complejo, sé que el tema da para muchas cosas, podemos habernos detenido solamente en alguna, pretendí darles una visión de conjunto. Los derechos humanos. En el caso de los derechos humanos, me parece que hay innumerables instrumentos previos a esta situación y que han surgido durante también, que pueden dar pistas para establecer un orden social, político, económico, cultural, ¿no? De donde la dignidad de la persona sea lo más importante. Nos interesa particularmente el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de los cuales deriva esta idea de la seguridad humana. En la medida que están satisfechos estos derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, al agua, por ejemplo, evidentemente habrían de disminuirían de algún modo las problemáticas sociales. Yo sé que Durkheim decía que el delito es consustancial a los grupos humanos, que es hasta un poco interpretando sus palabras, llegaba a decir que esto era, digamos, el síntoma de una sociedad sana, en fin, que reacciona frente al estado de cosas, que se inconforma, que se manifiesta. Pero si nos ejercitamos como ciudadanos, como miembros de un colectivo social importante, como miembros de una universidad, como miembros de una sociedad mucho más amplia, ¿no?
y que reclamamos de nuestros políticos una acción inteligente, virtuosa, basada en los derechos humanos, en la concreción de estos derechos humanos, me parece que entonces podríamos empezar a plantearnos cómo sería el regreso a eso que ahora a mí no me gusta el concepto, están llamando como nueva normalidad. Las normalidades no son ni nuevas ni que son la normalidad y es lo que vivimos. Me interesa el presente, lo que estamos viviendo ahora. El futuro es una ensoñación, es algo que inventamos, que suponemos que va a pasar, ¿no? Digamos, nos vamos a dormir pensando que hay un futuro, cuando en realidad nunca lo sabremos. Siempre soy, decía Kelsen en un poema fantástico. El presente es importante y el presente lo construimos todas y todos, profesores, profesoras, políticos, estudiantes y colegas investigadores, en fin, todos los actores sociales y todas aquellas personas que viven en este planeta. Bueno, dejo hasta aquí mi intervención para efecto de que si tienen preguntas, comentarios, tengamos por lo menos unos 10 minutos para poder atender esa parte. Les agradezco muchísimo y quedo aquí a su disposición. Tengo entendido, se los comento, que mediante el chat han estado llegando muchas preguntas, que pues todas me parece que son fundamentales. Aquí nuestra amiga Alejandra Valladares me está haciendo llegar algunas. Aquí esta tecnología es fundamental, nos va a ayudar muchísimo. Voy a contestar estas que nos plantean. Espero que en todo caso, digamos que sirva para atender muchas inquietudes. Y si no, habrá un correo electrónico al cual se podrán hacer llegar estas preguntas. Yo también no soy muy bueno en Facebook, confieso. Me gusta más Twitter. Así que pueden buscar @Dr. Vidaurri, que es mi Twitter, y si están interesados, pues igual podemos discutir por ahí o seguir platicando. Dice, ¿cuál considera que sea el mayor reto a enfrentar en materia penal respecto a la situación que actualmente vivimos? Ya lo dije, creo que el mayor reto no será necesariamente cómo tipificar un comportamiento específico, porque eso lo sabemos hacer, digamos, identificamos muy bien el bien jurídico, los sujetos pasivo, el activo, cómo puede ser, si es un sujeto cualificado, etcétera, si es una conducta dolosa, en fin, todo aquello, esa tecnología o esa dogmática la conocemos perfectamente. El problema acá es un problema, en mi opinión, de naturaleza político-criminal, es decir, necesitamos un código penal único, ese es un planteamiento, y lo tengo para otros problemas. El tema, por ejemplo, en Guanajuato, les voy a contar, existe un artículo que plantea la posibilidad de sancionar por homicidio consentido, con consentimiento de la víctima del homicidio. Es una figura que existe ahí, pero establece una sanción verdaderamente llamativa, porque no recuerdo bien ahora, de 3 a 15 años, fíjense, la ratio, pero en realidad está abriendo una puerta para el tema de la eutanasia, que es otro de los grandes problemas, la eutanasia, el aborto, ahora este tema de problemas de contagio grave como este que nos está surgiendo, me parece que son de los problemas que habrá que reflexionar profundamente en la medida de que si conviene que estén establecidos en un código penal o en una ley general, digamos. Esos son de los grandes problemas que tendremos que resolver en el futuro. Ya no es tanto lo de la pena, porque también los mexicanos y en general en América Latina y en Europa somos muy buenos para las penas, ponemos las más elevadas, tenemos una pasión por la sangre penal terrible, ¿no? Que además esto contradice también el propósito de la sanción. No es ese, yo creo que es más bien decidir si tenemos que buscar una herramienta que permita plantearle, como decía al principio, a un problema global una solución también que se ordene a las vicisitudes que se experimentan más allá de nuestras fronteras. ¿Considera usted que uno de los retos de esta pandemia podría ser la soberanía de cada nivel, municipal, estatal y federal? Bueno, eso es un tema ya de arquitectura constitucional. Nos hemos configurado como una república con varios niveles de intervención. Lo que creo que está pasando aquí es que necesitamos una clase política que piense en los ciudadanos, que piense en las necesidades,
que tenemos, en los problemas que nos aquejan y que pongan por encima de los intereses propios de sus agrupaciones políticas soluciones pertinentes. El problema no necesariamente es de la estructura legal, hay muchos modelos de organización política en el mundo que funcionan cuando se quiere que funcionen. De ahí que creo que no, el problema no será si desaparece el municipio o se convierte en autónomo, no, incluso para la distribución de los recursos, de los servicios, etcétera, es necesario ciertos niveles. También creo que no va por ahí el planteamiento, por lo menos es lo que pienso yo, que no sería necesario plantearnos esta cuestión. Ahora, la realidad, estos desencuentros en la política, tengo que decirlo, no quiero ni ofender ni molestar a nadie, pero son evidentes, están en la prensa. Estos desencuentros entre los distintos niveles de gobierno, pues está planteando, incluso he escuchado, la posibilidad de estados que quieren separarse, que quieren dejar de pagar impuestos a la federación, en fin. Bueno, esto ha existido siempre cuando no hay niveles de interlocución convenientes. Me dice, ¿cómo afectaría el reciente acuerdo de la Suprema Corte que declara inhábiles días comprendidos del 1 al 30 de junio? Bueno, creo que está justificado y tendrá impacto, como lo ha tenido en muchos estados, estoy seguro que en Colima y en algunos otros, esto es más o menos común, que los poderes judiciales locales también hayan establecido días inhábiles, cerrar ciertos plazos, incluso abrir servicios específicos, situaciones, por ejemplo, divorcios donde hay de por medio algún tipo de violencia, cosas por el estilo que tendrían que atenderse urgentemente. La fuerza mayor, que es uno de los argumentos que se ha utilizado, me parece que justifica este tipo de medidas. Dice, ¿qué opinas sobre las medidas que se consideran extremas en países como Argentina respecto a la cuarentena, o en España, que incluso están deteniendo a las personas y les multan y tal? Bueno, lo que sucedió en otros países es que se tomaron decisiones políticas con base en la Constitución de supresión del disfrute de ciertos derechos. En el caso nuestro no fue así, fue un acuerdo más para declarar la enfermedad como grave y con esto activar el Consejo de Salubridad General, creo que así se llama, y que tiene facultades incluso para restringir ciertos derechos, aunque la Constitución directamente señala cuáles no puede restringir, ¿no? Por aquí tengo alguna nota sobre ese tema. No venía preparado, pero aquí la tengo. Dice, a ver, el presidente de la República puede dictar una declaratoria mediante la cual se establezca una acción extraordinaria. Pero esas declaratorias podrán, estoy hablando de la que no se dictó, porque la que se dictó fue otra con base en la ley de salud y no necesariamente en la que establecía la Constitución, y decía que se podrán suspender por tiempo limitado, mediante prevenciones generales, el ejercicio de ciertos derechos. Pero quedaban excluidos los derechos políticos, el derecho de no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, por supuesto, a la integridad física, el derecho de pensamiento, de conciencia, las creencias religiosas, el principio de legalidad, el derecho a la legalidad, básicamente, la prohibición de la pena de muerte, la esclavitud, la desaparición forzada de personas, la tortura, digamos, esos derechos quedarían intocados. Pero en otros países, como digo, las decisiones legales fueron diferentes, ¿no? Y fueron del estilo de obligar directamente a las personas a estar en sus casas. Aquí es una invitación, incluso también plantea problemas para el derecho, ¿no? Y fíjense qué problema está planteando también este tema de cuándo regresar y cómo, ¿no? En algunos lugares le están diciendo a las personas, bajo tu propio riesgo puedes regresar, nosotros queremos trabajar, si tú quieres volver, digamos, hasta qué punto aquello no puede convertirse realmente en una suerte de puesta en peligro que le trasladan a la persona. Eso es lo que pienso por ahora, digamos, me parecen excesivas, aunque podrían justificarse en términos de la gravedad de la enfermedad, según como hayan declarado esto. No he leído los nombres de quien me ha preguntado, pero por ejemplo estaba Perla García Álvarez, le agradezco su pregunta, a Alexa Celia Guzmán Cisneros también, a Montserrat Adamaris, me dice, ¿una empresa puede ser penalmente responsable si sus trabajadores resultan contagiados por COVID? Es a lo que me refería.
El hecho de abrir las posibilidades para que las personas regresen y, claro, obtengan su salario, aunque por otro lado había garantías de que se les debería seguir pagando, pero si no hay proveedor, digamos, es un problema muy complejo, ¿no? Debe poner condiciones para evitar los contagios, ¿no? Ahora, si se contagia, la ley del trabajo sí reconoce aquello como un riesgo que hay que debe seguir recibiendo su sueldo, debe tener derecho a apoyos médicos en este sentido, ¿no? Es un problema ya que resuelve de alguna manera el derecho del trabajo. Dice Roberto Gutiérrez, comenta, en mi opinión, el Código Penal ya tiene los medios para defender a los médicos violentados. Solo es trabajo de los abogados saber tipificar los delitos de acuerdo al caso. ¿No es necesario reformar? Sí, estoy de acuerdo. Lo que planteé es, existe un problema, se le está planteando a los médicos esta exigencia, ¿no? Y tendrían razón, evidentemente, lo dije, no están obligados a lo imposible, no podíamos pedirles que hicieran algo para lo cual no tienen ni la tecnología, ¿no? Es más, fíjense, creo que, dice nuestro compañero que no es necesario reformar, probablemente no, en algunos códigos, pero lo que creo que, y ahora estoy pensando, digamos, tampoco es que haya hecho una reflexión profunda al respecto, pero creo que está faltando también una ley nacional de objeción de conciencia, porque habría médicos que eventualmente tendrían que señalar, a lo mejor esto no puedo atenderlo, no sé si alcanzaría una ley de objeción de conciencia participar en este tipo de problemáticas. Interviene, por ejemplo, el tema del aborto, porque ahí sí hay países que ya lo tienen consignado. Voy a contestar una más, no por otra razón, sino, bueno, Sergio Alexander Méndez Gallegos me pregunta, ¿qué debe pasar para que finalmente se elabore un código penal universal? Bueno, pues sí, suena como interesante, suena, por lo menos para una tesis de doctorado daría mucho juego hacer esta reflexión. Creo que hay normas ya que nos vinculan con el resto del mundo, ¿no? El derecho penal internacional, por ejemplo, el establecimiento de la Corte Penal Internacional también abre cancha para esa cuestión. Decía, hay muchos tipos penales que surgen de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? No sé si sea conveniente un código penal universal, ¿no? Pero pues mejor me quedo callado porque es posible que eso pase, ¿no? Digamos, si atendemos a esta idea y prospera la idea de globalización, que ahora está cuestionada por los aspectos negativos que ha tenido mercantilismo impresionante, ¿no? Que ha creado legiones de gente pobre, pues evidentemente habría que revisar si el modelo de globalización es el más adecuado para continuar, pero lo dejo como una inquietud interesante, ¿no? Como una reflexión filosófica que por el momento sería eso. Y bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes. Es un tema complejo, yo espero haber transmitido mi preocupación también como profesor, como investigador en la materia. No creo que que estemos encontrando de inmediato todas las soluciones necesarias. Tendrá que venir la calma, la pandemia pasará seguramente, y la contingencia médica disminuirá, pero quedarán sus consecuencias y esas son las que nos va a tocar atender a todos. A ustedes como estudiantes, a nosotros como profesores, a las autoridades en las funciones que tienen a su cargo y todos procurando, espero, ¿no? Hacerlo a partir de la noción de dignidad de la persona y lo que nos conviene como humanidad en su conjunto. Y bueno, pues espero tener oportunidad en otra ocasión de estar con ustedes. Les agradezco mucho y espero haberles servido por lo menos en despertar alguna inquietud en esta materia. Y con esto terminamos. Muchas gracias.